Está con nosotros Julio Palomino, abogado laboralista. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa, buenos días. Gracias, Carla, por la invitación. Gracias a usted por atendernos. Bueno, hemos dado algunos alcances de en qué consiste esta reglamentación, esperada, por cierto. Bien, lo primero que me gustaría consultarles, ¿quiénes califican para acceder a esta modalidad de trabajo? A ver, efectivamente se estaba esperando con muchas ansias el tema de la publicación del reglamento a la ley de teletrabajo, que valga verdades ha dilatado mucho tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos en la práctica? Que a partir de la publicación, que ha sido anoche, tiene 60 días todo empleador para poder adecuar modalidad de teletrabajo a sus trabajadores que están ejecutando un trabajo no presencial. Entonces, entendería de que en la práctica todos los trabajadores que hasta el día de ayer ejercían o cumplían una labor de trabajo remoto, porque lo que estaba vigente, ya tendrían que adecuar el empleador a un contrato formal de teletrabajo, y en el caso que persista la relación laboral, adecuar de repente a través de unas adendas al contrato de trabajo. Ahora, hay muchas connotaciones importantes que también ha soslayado, Carla. ¿Cuáles son? El tema de respeto a la desconexión digital, ¿no? El respeto al descanso que debe tener un teletrabajador, ¿no? Que ya lo venía haciendo inclusive en el trabajo remoto. ¿Por qué? Porque en la época de pandemia, cuando surge esta figura del trabajo remoto, se cometieron muchos excesos por parte del empleador, lo llamaba fuera de la jornada, ¿no? Incluso muchos trabajadores se quejaban que trabajaban más que cuando trabajaban físicamente, ¿no? Presencialmente. Ahora, que hay otra situación también que es importante, la entrega de los equipos, ¿no? ¿Quién va a cumplir con la entrega de los equipos? Porque en el trabajo remoto, que todavía está vigente, porque 60 días tiene que adecuar el empleador, no hay una exigencia de obligación legal por parte del empleador para entregar los elementos de trabajo. Pero ¿qué pasa? Que en la práctica muchos empleadores responsables entregaron, pues, ¿no? Computadoras, le llevaron sus sillas ergonómicas, su mesa de trabajo a sus trabajadores para que ejecuten una labor no presencial. Pero ahora, ¿qué figura se da con el teletrabajo? Ahora, ¿quién asume el costo de internet y el costo de energía eléctrica? Porque en el trabajo remoto no obliga una obligación legal del empleador. A partir de la fecha han habido idas y vueltas respecto a este reglamento, porque primero se dijo que no lo asumía el empleador, después le dijo que era una obligación total por parte del empleador, y ahora se deja la posibilidad que haya un acuerdo o pacto en contrario. ¿Por qué? Porque la otra posibilidad es de que el empleador decida que todos los trabajadores que están en trabajo no presencial regresen a trabajar presencialmente, ¿no? Es una decisión que podría darse en este momento un empleador, ¿no? ¿Por qué? Porque el teletrabajo es una figura distinta, es un trabajo no presencial que debe ejecutarse en un lugar distinto al centro de trabajo, ¿no? Que podría ser el domicilio o un lugar conocido y que tenga, de repente haya podido acreditarlo el trabajador con el empleador, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Quién asume a partir de la fecha los gastos de internet? Y a propósito de lo que menciona, ¿y cómo se segrega? Porque claro, la persona, supongamos, está en su domicilio, es un trabajador y además de utilizar el internet y también hacer gastos eléctricos con respecto al trabajo, también lo hace en el día a día en su vivienda. Entonces, ¿cómo se divide ello? ¿Cuánto gasté cuánto gasté de internet y electricidad dedicado netamente a mi trabajo o momentos de esparcimiento dentro de mi hogar? ¿Cómo se divide eso? Es correcto. El propio reglamento establece unos estándares, unos valores, ¿ya? Respecto a los departamentos, respecto a los distritos, donde se consume y se ha hecho un aproximado, una cuantificación aproximada de cuánto significa el costo de internet y luz eléctrica, ¿no? ¿Por qué? Porque esto también, ¿qué va a conllevar? A dos figuras. La primera, que el empleador decida que sus trabajadores regresen presencialmente, ¿no? Y ya si olvidamos del tema no presencial o teletrabajo a partir de la fecha. Eso por un lado. Y lo segundo es de que asuma este costo, que ya lo viene haciendo. Muchos empleadores, Carla, en la práctica ya asumen el costo en el trabajo remoto de sus trabajadores, ¿no? Asumen a veces 40, 60 soles adicionales le dan para que pueda ejecutar sus labores. Ahora, pero la ley establece que podría haber un pacto en contrario, o la regla de juego podría ser de que permanezca el trabajo remoto hasta el día de hoy, ¿no? Que todavía está vigente, y que no asuma nada el empleador, pero tendría que pactarse dentro de un convenio. Tiene que ser consensuado. Es correcto, porque justamente este reglamento señala de que si el empleador de frente adecua sin tener el consentimiento del propio teletrabajador, podría haber una sanción por parte de la SUNAFIL, y la SUNAFIL es el ente que fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales, ¿no? Así es. Claro, y hablamos de otro tema. ¿Quién califica? Porque también es consensuado el pasarme al teletrabajo, ¿no? Tengo que cumplir con algunos estándares, porque eso implica también un gasto. Porque una cosa es el dinero que ya tiene previsto el empleador para trabajar de forma presencial,
y luego un dinero adicional para darle a este trabajador si es que requiere o necesita hacerlo desde su domicilio. Entonces, ¿quién califica para ese tipo de empleos? Ahora, interesante apreciación, porque habría que el empleador es un impacto económico también, porque, o sea, tendría que asumir los costos. Ahora, ¿quién califica? Efectivamente, esto nace pues a raíz de la pandemia de marzo de 2020, donde los trabajadores que no podían asistir presencialmente cumplían un trabajo pues remoto, ¿no? Que se ha venido dando y se ha extendido del tiempo. Inclusive la vigencia del trabajo remoto se ha dado hasta el 31 de diciembre de 2022. Ahora, ¿quiénes califican? Los trabajadores que de repente podrían ejecutar o de repente en ese momento eran personal vulnerable, ¿no? Que no podía asistir presencialmente, pero ahora ya con el tema de las vacunas yo creo que ya podrían asistir presencialmente. Pero también, ¿qué pasa? Las bondades del trabajo remoto, ahora teletrabajo, han sido bien utilizadas por un empleador. Tal es así de que también ha habido ahorro de muchos costos, ¿no? Por ejemplo, hay muchos empleadores que ya dejaron sus oficinas físicas y ya no pagan alquiler y les funcionó el trabajo remoto y ahora teletrabajo. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en la práctica cuando ha habido algunos inconvenientes que no ha sido efectivo el trabajo remoto? Ahí se aplica pues unos procesos de repente disciplinarios, procesos de repente de ejecución, de cumplimiento de metas, de objetivos dentro de la empresa, que ya se maneja en la interna de la organización. Pero ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Quiénes más califican? Califica de repente un personal, de repente que el empleador que reside en el extranjero, porque también podría ejecutar un teletrabajo en el extranjero y de repente brindar un servicio y no venir presencialmente. Es una situación que debería analizar cada empleador, ¿no? De acuerdo a su realidad, ¿no? De acuerdo a su realidad y también de acuerdo a la experiencia que ha tenido en estos 3 años, ¿no? Desde el 2020 de pandemia, cómo le ha funcionado. Hay muchas empresas que le han funcionado, hay otras que todavía no terminan de adecuarse. ¿Por qué? Por el control que ejercen sobre el trabajador que no va presencialmente al centro de trabajo, ¿no? ¿Y qué sucede cuando, y lo hablamos, ¿no? Eso tiene que ser consensuado, pero en el caso de esto no se dé, ¿qué tipo de sanción existe para el empleador? Y más aún si es que hay una disminución en el salario del trabajador, se le ha bajado de cargo, tal vez porque el cargo en el que él estaba requería hacerlo de forma presencial y ahora como se está acogiendo a esta nueva modalidad, pues se le ha bajado el cargo y por lo tanto se ven mermados sus beneficios laborales. A ver, el hecho de que se pase del trabajo remoto al teletrabajo no significa que tiene que haber un menoscabo en la remuneración ni una afectación al derecho al trabajo. Por el contrario, si se verificase esa situación, un trabajador puede denunciar a su empleador y le va a caer una multa por parte de la SUNAFIL. Ahora, lógicamente, de que el solo hecho de pasar del trabajo no puede haber una reducción ni siquiera de jornada ni de remuneración, tal cual como si estuviera prestando un servicio presencial. Y esto es importante saber, ¿por qué? Porque en la actualidad SUNAFIL está muy presuroso en multar o proponer sanciones a las empresas cuando incumplen las obligaciones sociolaborales. Ahora, hay otro hecho que es resaltante de esta norma, este reglamento, Carla. ¿Cuál es? El tema de todo el cumplimiento de los estándares de las normas de seguridad y salud del trabajo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque el solo hecho de tener al trabajador ahora en teletrabajo no presencial no significa que va a haber de repente por parte del empleador un desconocimiento, una dejadez del cumplimiento de las normas de materia de seguridad y salud del trabajo. Por el contrario, ahora tiene que verificar dónde va a desarrollar su labor, tiene que verificar que no tenga ni un accidente de trabajo, de que no le ocurra una enfermedad ocupacional, y eso también forma parte del reglamento de seguridad, del reglamento de la ley de teletrabajo, ¿no? ¿Y cómo se fiscaliza ello? Porque claro, dentro del trabajo, obviamente si hay un accidente laboral, es fácil poder, digamos, monitorear ello. No hay cámaras de seguridad, hay testigos, pero en el caso del domicilio, ¿cómo se constata ello? Excelente pregunta, porque habría que ver si es que SUNAFIL podría ingresar al lugar donde presta el teletrabajador el teletrabajo y verificar en qué condiciones se realiza el mismo, porque si lo capacita el empleador, su teletrabajador, no podría pues hacer una labor o ejecutar su labor en la cocina de su casa o de repente de balcón, ¿no? Tendría que ser un ambiente adecuado para evitar cualquier tipo de accidente o una enfermedad ocupacional, porque no solamente es trabajar o prestar el servicio o cumplir las obligaciones que emanan del contrato de trabajo, ¿sí? También ver pues las condiciones ergonómicas, por ejemplo, que silla utiliza para prestar. Acuérdense que son más o menos 8 horas que va a prestar sus labores, ¿no? Por eso que está la ley de desconexión digital tendiente a verificar el cumplimiento. Ahora, también las infracciones muy graves por parte que se han impuesto, que también contiene este reglamento, está pues si hay un incumplimiento de la desconexión digital,
que es el tema pues de descanso, pues de acuerdo a la cantidad de trabajadores podría oscilar de 100.000 soles, ¿no? Por encima de los 100.000 soles, una multa, una propuesta de sanción que podría de repente causar una contingencia a un empleador. Yo creo que acá, primero el empleador tendría que asumir ese protagonismo de darle un mejor entorno a sus trabajadores que van a ejecutar teletrabajo, ¿no? Cumplir las normas, y también por parte del teletrabajador, ¿no? O sea, también cumplir con sus obligaciones, ¿no? Estar pendiente a las horas de conexión en la mañana, ¿no? Cuando hace estas reuniones a través de las plataformas digitales, porque muchas veces, y es la verdad, ¿no? Le han querido sacar la vuelta también al empleador, y esto también se sujeta porque el empleador desconfía. Pues yo creo que estableciendo reglas dentro de la prestación del teletrabajo, como se hizo en el trabajo remoto, el empleador no va a tener inconvenientes y tampoco el trabajador, ¿no? Muy bien, ya veremos cuáles son los efectos, ¿no? Porque por lo pronto hay un plazo que tienen para ir adecuando y veremos, porque siempre en los plazos cuando se adecuan es que van saliendo algunas fallas, ¿no? Y es importante detectarlas para poder solucionarlas. Y hablando del trabajo, un tema importante tiene que ver con el acoso laboral, que también podría darse de forma virtual ahora con esta nueva modalidad, podría ser, ¿no? Entonces, por lo pronto, ¿qué tanto se ha avanzado para desterrar este flagelo precisamente en el trabajo? Bueno, el día de hoy, 27 de febrero, es el día de la lucha contra el hostigamiento sexual en el centro de trabajo, ¿no? El ámbito laboral. Yo creo que se está avanzando no a un ritmo que como uno quisiera, porque efectivamente lo que tú comentas, ¿no? El acoso laboral es el acto, pues, no tendiente a de repente a causarle un malestar, todo hecho o manifestación que tenga una connotación acto sexista, ¿no? A la mujer y el hombre. Ahora, no solamente la mujer sufre un acto de acoso sexual, también puede ser un trabajador, ¿no? Pero creo que se está avanzando no tan rápido. ¿Por qué? Porque según datos estadísticos, solamente el año 2022 se han reportado 1.040, 1.050 denuncias de acoso sexual en la prestación laboral. Entonces yo creo que no se está cumpliendo con ese, de repente, sensibilizar a las empresas, a los trabajadores dentro de las empresas para que puedan ejecutar esa denuncia, ¿no? Porque no solamente es que una persona sufra el acto de hostigamiento o acoso sexual laboral, sino también un compañero que podría hacer de manera indirecta y denunciar este hecho, ¿no? Pero yo creo que está avanzando porque hay campañas dentro del Ministerio de Trabajo, Trabajar sin Acoso, ¿no? Yo creo que por ahí hay una línea gratuita, me parece, y creo que a todos los trabajadores que están viendo tu programa, no todos, ¿no? Sin distinción alguna, yo creo que cuando sientan este acto que puede afectar su estado emocional, su intimidad, ¿no? Su privacidad, y no solamente manifestaciones, Carla, a través de un tema directo, o de repente con un gesto, o de repente con un piropo de alto calibre, también puede ser a través de mensajes de WhatsApp, ¿no? Los grupos de WhatsApp que se forman en las empresas mandan pues a veces esos memes con connotación sexual, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí habría que analizar en cada empresa, porque es importante, ¿no? Esta ley, la 27942, que protege el hostigamiento sexual en la relación de trabajo, esta ley es muy antigua, de 2003, y muchas empresas o desconocen o quieren desconocer que cuando tienen más de 20 trabajadores deben formar un comité de intervención en el centro de trabajo. ¿Para qué? Para perseguir, para poder investigar un acto de acoso laboral. Y del trabajador también tiene que conocer un procedimiento. Por eso que las empresas deben capacitar a sus trabajadores, deben sensibilizarlos de la forma y las manifestaciones que se puedan dar del acoso sexual dentro de la relación de trabajo. Ahora, es un tema a nivel laboral, ¿no? Un compañero de trabajo te acosa sexualmente, pasa por un comité y podría inclusive hasta ser despedido el acosador, ¿cierto? Pero también hay una connotación de índole penal también, ¿no? ¿Y si el acosador es el dueño de la empresa? Ya. Excelente pregunta. Claro, cuando ese gerente, ese principal accionista, ya no pasa por el comité de intervención. Ya esto directamente lo tiene que ver el Ministerio de Trabajo, o sea, es una fila a través de una investigación, y la persona que se siente vejada, que se siente acosada, podría recurrir a la instancia de repente privada, a la instancia penal, ¿no? Y ya han habido sentencias condenatorias contra personas que han ejecutado actos de hostigamiento sexual. Entonces yo creo que por ahí habría que sensibilizar no solamente a los trabajadores, también a la parte gerencial, al personal de confianza, para que asuma un rol protagónico dentro de su empresa, ¿no? Efectivamente, no normalizar este tipo de situaciones, denunciar que es lo que corresponde y sobre todo a las autoridades a tomar las acciones respectivas y la prontitud con estas denuncias precisamente que realizan las víctimas. Muchísimas gracias, muy amable. Ha sido con nosotros Julio Palomino, abogado laboralista.